Buenas, en este vídeo os quería hablar de algunos temas de arquitectura de software y de construcción de software más mantenible, que mantenible viene a significar que es fácil de modificar y es fácil de reutilizar, porque al fin y al cabo hay que evitar hacer el mismo trabajo dos veces y hay que evitar estar copiando y pegando siempre. Aunque vamos a dejar claro algo, copiar y pegar no es el mal, no lo es. Es decir, hay muchas veces que copiar y pegar es una buena opción, sobre todo si son dos funcionalidades parecidas, que tienen, digamos, un esqueleto parecido, pero la forma de estructurarse y el orden en el que ejecutan las operaciones es diferente, suele ser mejor copiar y pegar. De hecho, lo ideal, y lo vamos a ver ahora, es extraer pequeñas partes de funcionalidad que sean unidades mínimas. Con unidad mínima quiero referirme a algo que hace un mínimo de funcionalidad de lógica de negocio de tu proyecto, que es muy pequeñito, y ahora lo vamos a ver, y que puedes reutilizar en distintas partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú podrías coger, y a lo mejor dos funcionalidades que se parecen mucho, podrías copiar el código, copiar esa estructura, pero como internamente está llamando a pequeñas funciones que se encargan de hacer esa lógica de negocio, aunque has copiado la estructura, en esencia estás reutilizando el código. Y en cambio te estás otorgando la flexibilidad de, al tener dos archivos distintos que puedes modificar de forma diferente, te otorgan la flexibilidad de que si a lo mejor una función aquí ya no te conviene, pues la borras, o a lo mejor puedes hacer alguna optimización específica, o a lo mejor en este caso necesitas hacer las cosas en otro orden, y puedes hacerlo fácilmente, cosa que si no copias y pegas e intentas hacer una funcionalidad enorme que en base a no sé qué parámetros te haga if else y un montón de estrategias para seleccionar qué es lo que hace específicamente, que ese tipo de funcionalidades son interesantes en algunos momentos, pero no siempre. De hecho, es algo que tienes que meditar antes. Para hacer una funcionalidad compleja, para realmente algo que reciba muchos parámetros y que tenga mucha iteración y que tenga estrategias diferentes y tal, debes sentarte a pensar si realmente te hace falta eso. Porque muchas veces es una deuda técnica que vas a tener ahí, porque mantener funcionalidades que son muy complejas es complejo, valga la redundancia. Y me dejo un poco, porque esto era un poco más para la gente que está un poco más puesta en el tema de arquitectura de software y tal, que seguramente habrán entendido, pero tampoco quiero insistir mucho porque a lo mejor los que sean un poco más nuevos simplemente os aburrís. Por lo que vamos a pasar a ver unos ejemplos en el que os voy a explicar esto de separar lógica, o sea, unidades mínimas de lógica de vuestro negocio. Os explico el negocio en este caso. En este caso tenemos un sistema que almacena proyectos. Un sistema que almacena proyectos y esos proyectos tienen un nombre, un estatus. Este estatus depende de estos estatus de aquí, que ahora vamos a verlo, y un progreso que nos dice cuánto ha progresado el proyecto, es decir, si el proyecto ha avanzado o no ha avanzado. Luego tenemos aquí vencimientos, que los vencimientos son, es decir, son como tareas, tenemos un proyecto y los vencimientos son como tareas, que nosotros decimos, oye, para tal fecha, en este caso tenemos para octubre de 2021, tenemos que tener la landing para este proyecto, por ejemplo. Y si eso se ha conseguido, pues sería marcado con done, porque tenemos tres estatus. Tenemos pending, que está pendiente, done, que se ha hecho, y overdue, que ha pasado la fecha y no se ha terminado. En este caso, esto ahora mismo no es correcto, porque de hecho, por ejemplo, si veis aquí, aquí tenemos status pending, pero en cambio la fecha se ha pasado, porque actualmente estamos en noviembre cuando estoy grabando este vídeo, y obviamente se ha pasado, por lo que esto debería ser overdue. Así que cuando nosotros ahora tengamos nuestra funcionalidad, bueno, de hecho ya la tenemos, cuando os explique cómo funciona, veremos que ese status de pending se va a cambiar a overdue, porque como la fecha se ha pasado, tiene que hacer el cálculo específico y decir, ah, vale, este vencimiento se ha pasado la fecha, así que tengo que cambiar de pending a overdue. Luego tendremos otra funcionalidad que calculará el progreso, y el progreso obviamente va a ser en base a estos vencimientos, a estas pequeñas tareas, que una vez que estén en done, van a sumar al porcentaje de progreso que nosotros tenemos aquí. Si todas están en done, 100%. Si ninguna está en done, 0%. Eso también es otra unidad de lógica que tenemos aquí para calcular.
Luego aquí, esta es la versión mala de la implementación, que os voy a explicar cuáles son los problemas que tiene y cuáles son las ventajas de la otra opción. Y en este caso lo que hacemos es project process, que recibe un proyecto, que va a ser este proyecto obviamente en este caso, y esto lo que hace en primer lugar, coge los vencimientos de este proyecto, le hace un map para iterar sobre ellos y transformar los datos, que para eso son los maps al fin y al cabo. Y aquí lo que hace es, en primer lugar, calcula el status y primero verifica, oye, si el status es diferente de DOM, porque obviamente si es DOM, si ya está hecho, si esa tarea está ya hecha, ese vencimiento ya se ha cumplido, es decir, ha sido exitosamente realizado, pues ya no tienes que hacer nada. Es decir, si esto se cumple, pues simplemente déjale, pasa este else de aquí y déjale el status que tiene, sin más. En caso de que sea diferente de DOM, que sea pending o sea overdue, pues vamos a ver. Comprobamos, oye, si la fecha actual en milisegundos es mayor a la fecha del vencimiento en milisegundos, quiere decir que está overdue, porque eso querría decir que la fecha actual es superior a la fecha del vencimiento, es decir, fecha actual, fecha de vencimiento, por tanto está vencido, se ha pasado la fecha. Entonces le pondríamos el estatus de overdue. En caso de que no haya ocurrido, pues de nuevo le dejamos el estatus que trae el due, que en este caso lógicamente sería pending. Luego, después de esta parte de aquí en el que le asignamos a los dues los status que realmente deben tener, lo que vamos a calcular es el progreso, que es esto que decíamos aquí, que nos dice qué porcentaje del proyecto hemos completado. ¿Cómo lo calculamos? Pues cogemos la cantidad total de dues, de vencimientos, que son esas tareas que tenemos, y vemos la cantidad que están en hecho. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos los dues, le hacemos un filter y buscamos los que tengan el estatus de DOM. Y a eso le extraemos la longitud y obtenemos el número de dues que tenemos en DOM, que ya están hechos. Y ahora simplemente aplicamos una regla de 3 para el progreso y es la cantidad de los que están hechos por 100 entre la cantidad total y obtenemos el porcentaje, que es entre 0 y 100. Luego aquí abajo obtenemos, aquí es donde vamos a calcular el estatus global del proyecto. Aquí le hemos asignado el estatus a cada due y aquí vamos a asignar este estatus de aquí, que es en base a estas tareas que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Extraemos los estatus de los dues, porque es en base a ellos que vamos a calcular el global, y simplemente le hago un map y lo que genero es un array con los status, sin más. Luego compruebo si en esos status incluye un overdue. Si hay un único overdue, está vencido el proyecto. Obviamente, en cuanto se ha pasado la fecha de una tarea, se ha pasado la fecha del proyecto en sí mismo. Por tanto, está en overdue, está vencido. Que no ocurre esto, pasamos a lo siguiente. Decimos, oye, ¿tiene algún pending? Si tiene algún pending y no tenía ningún overdue, pues es pending. Porque aunque tenga alguno en done, no están todos en done, por lo que no está completado el proyecto. Ahora, si no tenía ningún overdue ni ningún pending, quiere decir que está hecho. Por tanto, todo correcto. Vale, el problema de esto es, imaginaos que ahora queremos hacer, porque obviamente esto guardas en base de datos, alguien crea un proyecto, y ahora nosotros queremos que se ejecute una función cada X tiempo, una cierta funcionalidad, que diga, oye, alguno de los proyectos ha pasado a vencido, o alguno de los dues ha pasado a vencido. Es decir, necesitaríamos ejecutar, por un lado, esta funcionalidad que verifica si hay algún vencido, y por otro lado, esta funcionalidad que verifica el estatus global de la factura en base a los de los vencimientos. Pero esta funcionalidad de aquí, en la que calculamos el progreso, no necesitamos usarla para nada. En este caso, que es poca funcionalidad, pues yo optaría por directamente utilizar esta función y pasarle el proyecto, porque realmente si lo único que va a hacer de extra es esto, no me preocupa. Pero vamos a suponer que aquí hubiera, en la parte esta central, hubiera una cierta funcionalidad que a lo mejor hace otras peticiones a la base de datos para verificar permisos y otro tipo de cosas, y no quisiéramos que hiciera todas esas operaciones cuando nosotros hagamos esa función nocturna, porque va a tener que procesar un montón de proyectos, que haya nuestra base de datos y tal, y preferiríamos evitarlo, si se puede.
En este caso no es posible. No es posible porque si llamas a Project Process se ejecuta todo y ya está. Una opción sería poner aquí flags del estilo, pues, disable progress. Y que no haga este cálculo de aquí. Que pongas un if y no haga este cálculo de aquí. Es una opción, pero aparte de que va a poner... Y de hecho es una opción que es útil en algunos puntos. Pero en este caso en particular lo único que va a hacer es ensuciar el código con casi nulo beneficio. Y además vas a tener que testear cada vez que llamas a esta función si está haciendo correctamente todos los disable, todos los flags, todas esas banderas que estás haciendo. Es decir, estás añadiendo más posibilidades de uso de esa funcionalidad, por tanto es más difícil testear todas las posibilidades. O sea, mientras más posibilidades tenga una funcionalidad y más banderas y más opciones, pues más opciones tienes de que falle. En alguna de esas combinaciones de configuración te falle. Y eso ya es mucho más difícil de testear después, porque tendrías que testear muchos más casos. Y en este caso no amerita esa complejidad, porque hay en casos que sí, pero en este caso no lo amerita. Por tanto, ¿cuál es la otra opción? Pues tenemos aquí la versión buena, que es la misma idea, pero con otra implementación. Si veis aquí, he creado una función dewProcess, que es la que teníamos antes en el map, este que tenemos aquí. Y directamente he separado este map y he creado una función aparte, que lo que hace es calcular el status de cada uno de los dues, de cada una de estas tareas, de estos vencimientos. Luego tengo otra función que calcula el progreso en base a los vencimientos, que es esta parte que teníamos aquí. Y luego tengo otra función que selecciona el status del proyecto global. Y es esta funcionalidad que teníamos aquí. Luego he creado de nuevo la función de Project Process y simplemente se encarga de llamar a estas funcionalidades y ejecutarlas. Finalmente crea un proyecto actualizado y lo devuelve. Es decir, ahora yo si quiero solo ejecutar esta parte de funcionalidad en otra parte de mi proyecto, puedo hacerlo. Si quiero ejecutar solo esta, puedo hacerlo. Si quiero ejecutar solo esta, puedo hacerlo. De esta forma, de esta otra forma que teníamos antes, todo es en pack. Es decir, siempre tengo que ejecutarlo todo. En cambio, de esta otra forma, ejecuto lo que necesito cuando lo necesito y puedo reutilizar esas piezas en otros momentos cuando me haga falta, y las que no me haga falta reutilizar, no las uso. Vamos a ver un ejemplo de ejecución para que veamos que esencialmente son lo mismo. Y si vemos esto, vamos a ejecutar por un lado, tenemos aquí, primero vamos a ejecutar esta, que es la que tiene todo en la misma función, y hacemos easy to modify but, bueno, voy a usar node, easy to modify but. Y si vemos, pues lo que ha hecho es, el primero que tenía el status de done lo ha mantenido como estaba, y este lo ha puesto en overdue porque ya se había pasado la fecha. Lo teníamos en pending ahí en el objeto, pero no lo ha puesto en overdue. Y el progreso es del 50%, porque tenemos un done, por tanto la mitad está hecho y algo que son dos. Y tenemos un status overdue porque hay un overdue, hay un vencido dentro de nuestras tareas, de nuestros vencimientos. Si ahora nosotros ejecutamos la versión que tenemos aquí, que es la que tiene dividido en distintas funcionalidades, que al final hace exactamente lo mismo, pero está todo en pequeñas piezas que componen luego la función de Project Process, pues si hacemos node y ponemos la versión good, pues vamos a ver que obtenemos exactamente el mismo resultado. Al final, a nivel de resultado, tenemos lo mismo, pero de una forma nos vamos a simplificar la vida muchísimo cuando queramos reutilizar el código, y de la otra pues vamos a llorar bastante porque vamos a tener que estar extrayéndose código, estar copiando funcionalidad en un lado y en otro, repitiendo una y otra vez lo mismo, o simplemente haciendo muchas más operaciones de las que necesitamos en un cierto punto. Y nada, dicho esto, de esto iba el vídeo de hoy, espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda podéis dejármela en los comentarios. Espero que se haya entendido el tema, ya digo, si hay puntos que no termináis de ver aquí me los podéis preguntar, no hay ningún tipo de problema.
También, por cierto, una cosa que es interesante en este tipo de cosas, si por ejemplo imaginaos que para alguna de estas funciones yo necesitara algo del proyecto global, yo podría inyectárselo, es decir, si yo por alguna razón necesito para calcular el estatus de los views, imagínate que fuera la inversa, ¿no? Que en base que por alguna razón en nuestra lógica de negocio es en base al estatus global del proyecto que cambiamos los vencimientos. Si esa fuera la lógica, aquí necesitaríamos el vencimiento, ahí el proyecto y no lo tenemos, porque aquí simplemente hacemos un map y se lo pasamos a este map que le hacemos a los views. Entonces aquí no tenemos el proyecto completo, lo tenemos aquí, pero no en esta función. Pero podríamos hacer lo siguiente, podríamos hacer esto como si fuera un constructor y pasarle esa funcionalidad aquí, le pasamos el proyecto y se lo pasamos aquí. Esto sería como la idea, sobre todo si lo pongo donde debería. La idea es como un constructor de clase. Es la misma idea, pero desde mi punto de vista de una forma más clean y más simple. Y listo, de esta forma ya le estaríamos pasando el proyecto. Y podríamos aquí validar en base al estatus del proyecto, decir, oye, pues si project.status igual a lo que sea, pues hacer nuestros cálculos aquí. Porque ya estamos aquí generando una función intermedia que ya tiene asignado este proyecto. Y bueno, dejando este extra tip a un lado, espero que os haya servido, espero que os haya sido útil. Cualquier duda en los comentarios, dale like, comentarios, suscribíos. Recordad que tenéis la opción de donar al canal en la descripción. Y nada, de verdad espero que os esté siendo útil y hasta la próxima.